Listo, don Paco. Ahí Pues quedó. muy buenos días a todas y todos. Un gusto de estar este día en esta reunión compartiendo aquí los micrófonos con funcionarios de los organismos superior de fiscalización del Estado de Aguascalientes con la actividad y con el afán de dar seguimiento precisamente a la campaña de denuncia que se inició. Y bueno, ahorita cedemos el uso de la voz a don Mario y si le parece bien luego al comisionado Francisco para que podamos iniciar y dar continuidad. Nos encontramos en la reunión, don Mario Bravo. Muy buenos días, licenciado Padilla. Bueno, buenos días a todos. El propósito de esta reunión es justamente dar un cierre a una campaña que se inició el 5 de septiembre, que tenía que ver con la promoción de la denuncia ciudadana y de la misma denuncia entre los servidores públicos. Había una serie de actividades que incluían esta campaña, desde el diseño de un folleto difusor de esto, con algunos criterios y algunos propósitos ahí debidamente establecidos, y actividades complementarias que tenían que ver con la difusión a través de las redes sociales y la generación de unos videos de algunos actores que estuvieran involucrados en el tema y que pudieran servirnos como cajas de resonancia para promocionar esto. Quizá no fue la mejor estrategia, pero teníamos que empezar. O sea, si las cosas no se hacen o se buscan estándares óptimos, a veces eso detiene e imposibilita que se hagan cosas. Entonces se tomó la decisión de manera conjunta entre el CPC y el área de responsabilidades de los OSFACS. Quisimos involucrar más. Esto se inició con una rueda de prensa el 5 de septiembre y a partir de ahí se comprometió a tener un cierre hacia el 9 de diciembre. Ese fue el compromiso. Sin embargo, bueno, por avatares de las agendas y de los tiempos, estamos hoy haciendo un precierre, ¿verdad? Un precierre de esa campaña. Creo que hemos aprendido cosas. En el caso particular del OSFAC, nosotros aprendimos cosas. Aprendimos que no sabemos todavía, desde el OSFAC, ojo, estoy hablando del OSFAC, todavía no aprendimos muy bien el lenguaje ciudadano, ¿sí? Nos falta ser más abiertos en este sentido. En particular, tuvimos muy poquitas denuncias, vamos a señalarlas, 2, nos llegaron 2 a los OSFAC de ciudadanos. Una de ellas a través de un escrito libre, ¿verdad? Y otra prácticamente fue por teléfono, ¿sí? Una denuncia telefónica que atendió el encargado del área de responsabilidades. Bueno, no el encargado, el área de responsabilidades administrativas. Y nos tropezamos con circunstancias como que somos muy cuadrados en nuestras áreas legales para poder recibir, entender y procesar un mensaje ciudadano, ¿sí? De repente como que les exigimos como si estuviéramos hablando con otro funcionario, con otro servidor o con un profesional del derecho, ¿sí? Y señalábamos que en estos escritos o en estas manifestaciones de inconformidad de los ciudadanos que se estaban reportando, como que faltaban elementos para poder configurar debidamente una denuncia, ¿sí? Eso en lo particular a mí me llamó la atención porque me dio a entender que nos falta avanzar y desarrollar más esto
para poder crear un marco de, pues, de entendimiento y de diálogo entre las instituciones responsables de esto y un ciudadano, ¿sí? Un ciudadano que, si yo hace un momento comentaba si era un taxista que se había encontrado, es un ejemplo, una situación en donde un servidor público le pedía dinero para poder trabajar o por algo, alguna falta de tipo administrativo, y él la quería denunciar, y nosotros de repente le decimos, no, es que me tienes que dar estos datos. Espérame, ¿sí? O sea, tenemos que encontrar todavía ese camino correcto, adecuado, flexible, y que le demos nosotros, primero, desde la óptica oficial o institucional, la confianza al ciudadano que está tomando una decisión importante. No importante, a veces es desde la óptica ciudadana, a lo mejor es una decisión grave, ¿sí? Grave en el sentido de que él está tomando una decisión fuerte al denunciar a un servidor público que en lenguaje llano es gobierno. Sí, de riesgo. ¿Sí? O sea, un servidor público, el que sea, ¿sí? Desde el que barre la calle es un servidor público, un policía, una persona que trabaja en una ventanilla de alguna dependencia, todo eso es gobierno. Y el ciudadano es eso, es un ciudadano que se está enfrentando a todo un aparato, ¿sí? A todo un aparato en distintos niveles. Entonces nosotros necesitamos encontrar o decodificar ese lenguaje ciudadano y hacerlo entendible para lo complejo que somos de repente los burócratas, ¿sí? Somos complejos, somos difíciles de satisfacer, porque no, ¿sabes qué? Todo va bien, pero te falta este dato, o tráeme una copia de tu IFE, o chin, espérame, tenemos que facilitar las cosas. Eso todavía nos falta. Ese es parte del aprendizaje de esta primera etapa de esta campaña de denuncia, ¿sí? Este es un aprendizaje que el OSFAX toma con mucha seriedad. Tenemos que encontrar ese puente. Sin embargo, hubo otras acciones que se hicieron en conjunto entre el CPC y el OSFAX. Yo creo que con un relativo éxito, pero éxito al fin, poquito o mucho tuvo su impacto, ¿verdad? Se hicieron una serie de inclusiones en las redes sociales. Si mal no recuerdo, fueron alrededor de 8, ¿verdad? 8 publicaciones que se hicieron en los con imágenes alusivas a la campaña, con diferentes mensajes. También al mismo tiempo se hicieron 8 cápsulas videograbadas que también se subieron a las redes y tuvieron pues algún a lo mejor no tanto con el propio ciudadano, pero desde el lado de los responsables promotores sí fue importante, porque se involucraron gentes que estaban metidas en las redes, en la red ciudadana, y se involucraron, y dijeron, y se tomaron un tiempo, y se animaron a grabar cosas, y decir, y promocionar, e invitar al ciudadano. Eso fue, creo que es un paso adelante. Hay que sacarle más jugo. Luego se publicaron estos 10,000 folletos, ¿sí? Y que se distribuyeron en distintas instituciones de gobierno, amén de la propia red de participación ciudadana. Así es. ¿Sí? Se integraron, se repartieron también entre integrantes del comité coordinador, la propia Secretaría de Administración del Estado, de Gobierno del Estado, en instalaciones de instituciones educativas como el CONALEP, el CECITEA, se repartieron entre los órganos internos de control de los 11 municipios,
Y bueno, lo que nosotros hicimos en distintas visitas es que tenía gente a los fax, también ahí les hacíamos el ruido de que llévese un folleto y esto y aquello. O sea, nosotros también hicimos una chambita cortita, pero este fue el destino que se le dio a esos 10,000 folletos. No se han acabado de distribuir todos, pero ya arrancamos. Habíamos dicho originalmente que la campaña estaba determinada por ese plazo, entre septiembre y diciembre, pero en mi opinión, salvo lo que ustedes consideren, esa campaña tiene que ser una campaña permanente. Sí. Tiene que ser una campaña permanente. Tenemos que recuperar todo lo aprendido en estos 3 meses, 4 meses, y ver cómo podemos mejorar y afinar algunas acciones, incorporar otras nuevas y invitar a otros actores, sobre todo aquellos actores que están involucrados con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. El CPC y el OSFAX le echamos ganas, pero no somos suficientes. ¿Sí? No somos suficientes, necesitamos invitar, convencer a otros. Particularmente a mí se me viene a la mente la Contraloría del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Sala Administrativa. Ellos creo que en sentido estricto tienen un rol importante que jugar en esta campaña. Y un gran compromiso, don Mario. Sí, y es un compromiso grande. Ahora, complementariamente a esto y como parte del proceso de este ejercicio, pues hubo una iniciativa que surgió del CPC, particularmente del comisionado Francisco Aguirre, en el sentido de poder impulsar una pequeña encuesta, o una encuesta, no es pequeña, porque creo que al final los resultados son muy buenos, ¿sí? Los números me llaman la atención de que en Aguascalientes cualquier encuesta que esté arriba de los 300 cuestionarios debidamente contestados ya es significativa, cualquiera, sobre el tema que quieran, ¿sí? Entonces, el hecho de que alcancemos casi 400 cuestionarios debidamente contestados, a lo mejor hubo más, pero ya en la validación de las respuestas, a lo mejor nos quedaron esos, pero son muy buenos números y seguramente nos van a decir o dar más información. Entonces, yo haría o concluiría este pequeño resumen, si a lo mejor no era el propósito, pero pues ya me fui de frente, y sería bueno complementar esto con los resultados de la encuesta, Presidenta, no sé. Sí, don Mario, pues muchísimas gracias. La verdad es que muy productiva la aportación. Creo que nos da un mapeo de cómo nos fue en este primer ejercicio, si bien, como usted dice, los resultados tal vez no fueron los esperados, pero algo se logró y yo coincido, espero que mis compañeros también, en que este debe de ser un ejercicio de continuidad permanente, ¿sí? Y desde luego sumar a más actores. A final de cuentas, si en este primer ejercicio distribuimos los folletos con los integrantes del Comité Coordinador y los órganos internos de control, obviamente también entregarlos a la Secretaría responsable del Recurso Humano, que fue la Secretaría de Gestión en el Gobierno del Estado, debemos de dar continuidad. Yo coincido en eso y bueno, gracias por la presentación, don Mario, de todo este historial que se realizó. Y bueno, como se comentó ya en el tema de lo de que es el sondeo anónimo, que aquí Francisco, Paco, en coordinación con el licenciado, estuvieron trabajando el tema. Igual, si gustan, pasamos a la presentación, Paco, para que podamos conocer los resultados de este ejercicio. Sí, pues como lo decía Presidenta, el cuestionario fue un asunto que, en un ejercicio mayéutico de ir y venir,
intercambiar unos documentos, se finalizó con una propuesta última del licenciado Camarillo y en función de ese instrumento se levantó el sondeo en una página de internet, de un medio de comunicación en el estado, que nos ayudó a la difusión de este sondeo. De forma general, tenemos que el 56% de las respuestas son del género masculino, son personas que en su inmensa mayoría o en una pequeña minoría del 8 punto y tantos por ciento tienen más de 30 años en el servicio público. Recordar que este sondeo era específicamente, había una pregunta de control de inicio que acotaba si eras o no del servicio público. Entonces esto es un sondeo específico para funcionarios, para servidores públicos del estado de Aguascalientes. Bueno, el rango mayor de edad, el 60% o más de los encuestados tienen más de 40 años, de 41 y más años. Si quiere ir bajando, por favor. Sí. Entonces, sobre la pregunta específica sobre si han tenido conocimiento, si alguno de sus compañeras o compañeros de trabajo o superiores jerárquicos han cometido un acto de corrupción, 3 de cada 5 aceptan decir de forma anónima que sí conocen de algún presunto acto de corrupción. ¿Sí? 60%. Y al mismo tiempo, un poquitito más de la mitad cuando les preguntan si estarían en disposición, no necesariamente significa hacerlo, el acto, sino en disposición de denunciarlo, un poquito más de la mitad acepta. Lo importante es que es casi la mitad, ¿no? Casi mitad y mitad, ¿no? También el 46% no aceptaría, no estaría en disposición de denunciarlo. Ese es, desde mi punto de vista, un hallazgo relevante. Uno esperaría que en el marco de la ética del servicio público, pues el 100% debería, me imagino, Todos decir que sí. estar dispuestos o estar en disposición de denunciar, ¿no? Esto sí refleja como, desde mi interpretación, ya ustedes ahorita si quieren lo platicamos o lo discutimos, la disposición del marco ético del que funciona el servicio público o de otros valores intrínsecos que existen a la hora de trabajar como miedos o como otros factores de conductas normales que inhiban esta disposición a denunciar. ¿Sí? Dice la siguiente pregunta: ¿sabe usted ante qué autoridad formular o denunciar un acto de corrupción? Solamente 1 de cada 3, ¿no? Cerca del 33% no lo sabe. ¿Sí? Eso, me parece que es como un resultado que está como intermedio, no es totalmente satisfactorio desde mi punto de vista, pero aún así es una mayoría la que sí conoce, la que sí sabe, ¿no? Y cuando exploramos de forma una pequeña inmersión para conocer cuál es el motivo por el cual no se denunciaría en estos actos, casi 6 de cada 10 dicen que por temor a perder el empleo, porque no hay confidencialidad en los datos, en quien denuncia, y casi el 1 de cada 4, el 27%, desconfía en las autoridades, y el 15% básicamente dice, pues no importa, pues no se castiga, ¿no? Existe la impunidad, reina la impunidad. Es de destacar que este 60% es justo, sí, es el principal factor desde este sondeo, el temor a la denuncia a perder el empleo. Sí, en su mayoría sí saben denunciar, mitad y mitad prácticamente estarían en disposición de denunciar, pero el 60% conoce que sí hay actos de corrupción, ¿no? Que probablemente son los actos que no, inclusive nunca salen a la luz, que no vemos, que no conocemos, como ciudadanos o como… ¿Sí?
Y sobre la capacitación, que era una pregunta muy interesante, aportación del licenciado Camarillo, una pregunta muy importante en esto sobre el servicio público y la capacitación al respecto. A mí me llamó positivamente la atención, donde dicen un poco más de 2 de cada 3, el 65%, o casi el 2 de cada 3, dicen que no ha tenido capacitación. Trato de ver el vaso medio lleno, ¿no? Está ahí un área de oportunidad importante para los FACS, para el Comité de Participación Ciudadana, para el sistema en general, para el mundo en general, recibir capacitación en materia de actos relacionados o presuntamente relacionados con la corrupción y sus consecuencias. ¿Sí? Eso sí podríamos entonces llevarnos como de tarea, sigue existiendo esta ventana de oportunidad, y al finalizar solo datos de las personas que realmente sí terminaron el cuestionario. Fueron más personas las que entraron, más personas que vieron el sondeo, entraron a contestar el cuestionario cerca de 850 personas, lo estoy diciendo en memoria, y la terminaron casi 400. Y con estos resultados reportamos el sondeo. Pues muy bien, comisionado, muchas gracias. Yo creo que son datos muy interesantes que abonan mucho al ejercicio, y como bien dices, hay áreas de oportunidad que aprovechar por ahí. Y bueno, también por otro lado, el comisionado Salvador estuvo también dándole seguimiento al correo institucional que se manejó en el folleto. No sé si quieras comentar al respecto. Bueno, y cita a los dos, de que no hubo tampoco, ninguna denuncia. Y a pesar de que dentro de toda la campaña se estuvo promocionando las vías por las cuales se podrían hacer las denuncias, y con este objeto se creó un correo institucional, en el correo nunca llegó nada. Entonces, a lo mejor falta, pues ya lo vimos como bien. Muchas gracias, Cecita. Pues yo creo que estos datos, licenciado, nos dan nuestras fortalezas y debilidades en lo que tenemos que seguir realizando de manera permanente en el tema de realización de encuestas. Marce, no sé si quieras comentar algo al respecto sobre este ejercicio. Coincido con lo que dice nuestro abogado. Yo creo que pues, es importante empezar con acciones. A lo mejor no son los resultados que esperábamos inicialmente, pero a partir de ahí, ¿no? Ya sabemos que esta a lo mejor no es la mejor vía para poder llegar a las personas que pudieran presentar las denuncias, pero por ejemplo el sondeo creo que nos da bastantes elementos importantes para poder conocer, por ejemplo, los grupos de edad, y de ahí partir para poder tener estrategias que sean más enfocadas a ello. Gracias, licenciado. ¿Algún comentario? Tengo una duda del sondeo que nos acabas de presentar, Paquito. Iba dirigido a servidores públicos, ¿sí? Correcto. Fue en línea, ¿cómo supimos que eran servidores públicos? Lo único que podemos saber es la pregunta de control. De inicio. ¿Soy o no soy? Es bonito. ¿No tenemos la certeza? Bien. ¿La absoluta certeza? Sí, absolutamente. Bueno, yo creo que haciendo un análisis muy general, superficial de esto, por supuesto, sí nos deja algunas inquietudes. Ay, perdón, gracias. Sí, bueno, en lo personal me deja inquietud sobre la falta de denuncias. Si bien es cierto que estamos diciendo que casi la mitad sí están dispuestos a denunciar, y de este universo se desprenden 2/3 partes, sí saben en dónde, y de ese universo hay 3 clasificaciones que por temor, por desconfianza o por idea no lo harían. De la mitad que sí estarían dispuestos. De la mitad. Entonces, bueno, habría que saber esos números de cada universo para llegar al análisis profundo. Y luego entonces, esas personas que estaban dispuestas, que sí sabían dónde y que estaban dispuestos a denunciar, ¿por qué no lo hicieron? Si fueron 400, probablemente tengamos 80, 100 personas que estaban dispuestas y sabían dónde. ¿Por qué no lo hicieron? Yo creo que no les arrimamos, valga la expresión, no les pusimos las condiciones idóneas para hacerlo.
O sea, tendrían que abrir una máquina o en su celular, no hay una aplicación, no hay, en la página sí existe, pero tenemos que casi dárselo casi en la mano para que lo hagan. Yo había propuesto de un inicio, recuerdas tú, Mario, que en el mismo folleto que se entregó, el mismo folleto, que se entregó de mano. Sí. Se entregó de mano por parte de los municipios que nos hicieron el favor de llevarse estos folletos, para que en el mismo momento que se entrega, en el mismo momento tuvieran la forma de hacer la encuesta. O sea, que en el mismo folletito vengan estas 5 preguntas insertas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, que mira, andamos haciendo esto. ¿Sí responderías? No, yo no. Okay. Tú las recoges, échalas aquí en un recipiente, son anónimos. Y después ya haces el análisis de los números, porque así estábamos supeditados como esperando a ver quién cae. Y yo creo que se entregaron 1000, se recibieron 1000 o 900, pero creo que casi le ponemos las herramientas para que nos contesten en ese acto. Podríamos tener otro número, muy diferente a esto. Y las denuncias, el mismo folleto te iba a servir de denuncia. Si estoy dispuesto, si sé dónde, si tiene, nomás ponga el nivel del funcionario que conoce, que participó en ese acto de corrupción y en qué consiste. Y quizá ponerle 3 opciones. Peculado, dispuso de esto, o sea, 3, y entonces ya tuviéramos otro dato muy profundo. Sí. Quizá con esta idea, que por supuesto habrá que ponerla en la mesa y pulirla, pudiéramos dar un segundo paso que pudiera ser más profundo, ¿no? Claro, es cuanto. Y si me permite una reacción al respecto. Sí, señor. O sea, más bien también, yo creo que esta es una posible línea base, ¿no?, de conocimiento. Digo posible, porque podemos adaptar, podemos hacer otro instrumento y tomarla como línea base. Pero si consideramos como, si no las planteamos de inicio, pero si hubiéramos considerado unas hipótesis, o si pensáramos en hipótesis ideales, pues esperaríamos que probablemente el 100% de las personas supieran dónde denunciar, y el 100% de las personas que estén dispuestas a denunciar, ¿no?, y que el 0% de las personas tuviera miedo, ¿no?, y que probablemente el 100% de las personas estarían capacitadas, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, y viendo esta línea, están como las ventanas de acción, de oportunidad, de análisis, de reflexión, de discusión. A mí la que más me sorprende, lo decía, que sí me parece que es el reflejo del marco ético, y 1 de cada 2 estaría dispuesto a denunciar. Pues sí, claro, es el marco de acción dispuesto, ni siquiera la pregunta no está redactada como de ya has hecho, porque podríamos haber hecho 20 preguntas, pues, o sea, y seguir en el análisis, o podemos hacer otras, las que sean. Pero a mí sí me parece eso, que la mitad diga, pues sí estoy dispuesto, y la otra mitad diga que no, y los que dicen que no, pues la gran mayoría es por miedo, porque no pasa nada, y porque... Sí. Bueno, me parece que ahí es donde hay que atacar, pero a partir también de la hipótesis, del ideal, pero también sirve como de línea base, porque nada funciona como en el mundo perfecto, ¿verdad? El 100% sí, claro, de algo no es real. Claro. Entonces, pues por ahí nada más, pero sí, creo que nos da algunas luces, probablemente con la perfectibilidad del instrumento. Claro, para cerrar el comentario, tienes razón, o sea, esto es un piso y habrá que empezar a construir una base, como dices. Pero imagínate que en un ente, un municipio de 50 folletos o 100 los que hayan entregado, que nos dieran luz, donde varios dijeron, sí sé que el director de finanzas se lleva su coche a la playa, y tenemos 4 o 5 en el mismo sentido del mismo funcionario. Eso ya nos daría base o nos daría indicios que probablemente hay un acto que entrañe una falta administrativa. Y pudiera iniciar pudiera ser un poquito más concreto, ¿no? Claro, estamos empezando de cero y bueno, creo que es buen inicio, como decían, son poco los números, pero es buen inicio, y ya nos da pauta para una segunda fase más focalizada, más con más certeza el disparo a dónde queremos llegar, ¿no? Ver nuestro target, aquí queremos llegar.
y creo que vamos en buen camino. Pues muchas gracias. Yo creo que aquí sería también muy importante, y creo que nos está faltando tal vez, retroalimentarnos con los titulares de los órganos internos de control, que creo que sería una acción que podríamos sumar a lo que ya tenemos, es precisamente solicitarles si hubo, a raíz de esta reunión, a raíz de que ellos se sumaron en la difusión a través de los folletos, si en los municipios hubo alguna reacción a esta campaña, y podemos complementar ahí. Yo sería como de esta idea, y tal vez algo más ambicioso sería tal vez también a través del sistema mismo, como integrantes del comité coordinador, y que es un asunto de Estado, por llamarlo de esa manera, tener, poder ingerir o poder influir en las instancias gubernamentales para que dentro de los temas de capacitación que ya tienen estructurados en sus carpetas, en sus programas de capacitación, se pudieran incluir estos temas. Precisamente a raíz de esta encuesta realizada, creo que podríamos sumar o solicitar a las instancias a través del comité coordinador, no sé, igual veríamos como una recomendación no vinculante, o de alguna forma ver de qué manera trabajarlo para que esto se ramificara a todo el ámbito gubernamental, si estamos hablando de servidores públicos, para que se pudiera dar precisamente la capacitación, cuáles son los actos de corrupción y cuáles las consecuencias que asumirías si cometes un delito, ¿no? Creo que sería, por eso digo ambicioso, pero no imposible, porque de alguna manera podemos apelar a esa buena voluntad de que ya existen programas de capacitación, porque por ley deben de tenerlos, y que de alguna manera la gente pudiera conocer cuáles son, o de acuerdo a las normativas, cuáles son los actos de corrupción, y poder saber las consecuencias que se pudiera llegar. Yo creo que, no sé, sería como una propuesta que pudiéramos hacer. ¿Cómo ven, María? No sé. A ver, vamos a dar por sentado, no podemos agotar ahorita la discusión del tema. Estamos llegando al cierre formal de esta etapa de arranque de la campaña. Creo que esta encuesta, los resultados de esta encuesta son muy valiosos, porque alumbran, ¿verdad?, el caminito a seguir. Efectivamente, hay necesidad de incorporar más información de esta primera etapa. Esto que comenta la presidenta, es importante saber qué pasó en los municipios, en los órganos internos de control, que se les entregó esta información, qué reacción hubo. ¿Sí? Ahorita no conocemos, no sabemos. Esa sería una acción que hay que realizar. Dos, yo creo que necesitamos también con estas instancias de los órganos internos de control compartir estos resultados. ¿Sí? Es importante para que pues a lo mejor lleguemos a conclusiones similares, o a lo mejor traen otras propuestas de, a ver, yo leo esto, y tener una reunión con los OICs y mostrarles los resultados de esta encuesta, no nada más a los OICs. Yo creo que es importante que consideremos a los integrantes del comité coordinador, ¿sí? Porque finalmente una parte importante del combate a la corrupción pues se recarga en el proceso de denuncia. Sí, la denuncia es una actividad sustantiva para combatir la corrupción, pero no está sistematizada la acción por parte de la Secretaría Técnica, de la Secretaría Ejecutiva, del CPCE, de los bla, bla. No hay una estrategia debidamente estructurada.
que nos permita sacarle todo el jugo a esta información. Esta información es muy valiosa, es muy orientadora no en tanto encontrar respuestas, sino que tengamos la posibilidad de plantear las preguntas, ¿no? Así como lo que tú señalas de, ok, tenemos ahí una intención de denunciar, pero no denuncio. ¿Por qué? O sea, ahí está la pregunta, ¿no? La respuesta es hay que buscarla, hay que chambearla. Pero el cuestionario nos permite esa definición. Si podemos plantear preguntas, eso nos pone en la posibilidad de responderlas, ¿no? De encontrar las soluciones a esos cuestionamientos. Yo mostraría esto a los OICs, yo mostraría esto al comité coordinador, y aquí me voy a permitir señalar alguna herejía de mi parte. A lo mejor más que mostrarse, si bien hay que mostrárselos a los titulares del comité coordinador, sería bueno tener un contacto con los enlaces del comité coordinador, que finalmente operan, ¿sí? Operan el funcionamiento de las instituciones que están integradas ahí, para encontrar algún caminito. A lo mejor de esta encuesta hay que buscar. Esto se terminó vi ahí en la vitrina al final, en noviembre, ¿no? Sí, claro. En noviembre. Ahí dice que del 24 al 28 de noviembre. Esto ya pasó hace… para entonces, muchos apenas estaban conociendo su lugar en la nueva administración estatal. Otros ¿sí? estaban saliendo, bla, bla, bla. Ahorita ya traen otro momento, están transitando otro momento en su experiencia en el servicio público. Y a lo mejor nos podemos precisar más esto. Hay que pensar que esto puede traer ¿cómo dicen? Un tracking, ¿no? de seguimiento de las respuestas, y precisar eso, porque el nivel de confianza es muy alto por el número de cuestionarios aplicados y respondidos, es muy bueno. Entonces, mostrarlo a los OICs, mostrarlo al comité coordinador, y yo agregaría a los enlaces para poder definir una estrategia operativa que nos lleve a responder estas preguntas y machacar con los mensajes. O sea, las campañas son eso, es estar convenciendo y echándonos en medio del camino de una inercia de ánimos de servidores públicos que están reticentes, están desconfiados, que saben que impera la impunidad, ¿verdad? Digo, eso ahí lo pusieron, un 15% de gente, ¿no? ¿Hasta dónde valdría la pena volver a hacer un sondeo ya con la estabilidad de servidores públicos que de alguna manera ahorita tienen como ya esa definición de continuidad, de no continuidad o de ingreso, y que los tiempos serían como ahorita tal vez más beneficiosos, no sé, y tal vez hacer las adecuaciones que el licenciado sugiere, con apego a que pudiéramos tener resultados como más enfocados al… Sí, y buscar más aliados. No sé. Sí, buscar más aliados. Lo que tú señalabas de poner, Héctor, junto al cuestionario, al folleto de difusión, a lo mejor el cuestionario, o poner incluso ahí algún espacio destinado a hacer la denuncia. Sí, claro. O sea, sí, pero de una vez. Para que sea, fíjate, para que tenga efectos de sistematizar, o sea, no le vas a dar opciones de abierto, que sean preguntas abiertas, porque si no vas a encontrar 1000 formas de redacción, o sea, cerradas, pum, más que palomien. Y ahí te va, la idea de doña José no es buena, es genial. Tiene efectos preventivos.
el momento coyuntural de ingreso de los servidores públicos es idóneo. Yo voy entrando, es mi primer como servidor público, entonces tiene efectos de prevención, uno, a los nuevos, y dos, tiene efectos de bombardeo al servidor público viejo que conoce que su director es un trans. Entonces estás en el área de capacitación, estás ahí, y todos los entes tienen dinero para capacitación. Sí. Entonces, creo que es el momento coyuntural es el idóneo. Dos, tiene efectos preventivos en los nuevos y tiene efectos de contención y de represión, de impulsar a los viejos a que presenten denuncia. Ok, sí. Porque yo ya tengo aquí 10 años, 20 años, y yo sé que mi director es esto, yo sé que fulano, y en ese mismo momento se entrega el segundo documento. Ya conocieron cuáles son los actos de corrupción, ya vimos que es el peculado, ya vimos que es el cohecho, ya vimos estas conductas, el catálogo de conductas de faltas administrativas que existen en la ley de responsabilidades, son estas, ya los explicaste. Entonces, señores, ahí les dejamos este volantito para que, donde venga sí, no, sí sé de quién, déjenlo y vaya. Entonces, fíjate que si pudieras hacer una buena dinámica, explorar esa dinámica para llevarla a cabo en una segunda fase o tercera, no sé, de capacitación y bombardear, como bien lo señalas, a todos los servidores públicos nuevos y que ya tienen tiempo. Sí, y señalo y subrayo la cuestión de buscar más aliados. Hay que buscar más aliados, o sea, involucrar una mayor intensidad a la propia sociedad civil organizada. Es importante, digo, porque ahorita estamos orientándonos específicamente al servidor público, y está bien, pero también el ciudadano tiene algo que decir, ¿sí? A lo mejor en otra medida, con otros alcances, incluso con otras pretensiones, ¿no? Con otros objetivos, pero también hay que pensar en cómo potenciar eso y poder involucrar. Hace años se hizo una campaña de algo y se mandaban ciertos cuestionarios en el mismo, por ejemplo, estoy hablando de bulto, en los recibos del agua. El recibo del agua le llega a todas las casas, a todas, sí, a todas, pues engrápale, anéxale. Sería muy bien una campaña con ellos. Ahorita la concesionaria está queriendo quedar bien porque les andan pateando el trash. Sí. Sí, entonces, ¿Sí cree? antes de que se vayan, ese es uno, no sé qué va a suceder con eso, pero este año duran. Entonces, ese es un mecanismo de salida, ¿sí? Tenemos también, se está replicando el modelo del CAM municipal a nivel CAM estatal. Sí. Se están haciendo cosas similares. Sí. Digo, porque es la misma gente la que Sí. trae un proyecto y los que están Trae el impulsando el otro, nuevo ajá. estatal. Entonces, buscar también ese tipo de salidas, ¿sí? Pues que nos fortalezcan, que nos den más alcance, porque ahorita tenemos un alcance acotado. ¿Por qué? Pues porque también nosotros estamos acotados, o sea, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra cantidad de gente que podemos involucrar, pues está acotado. Pero el sistema tiene un nivel jerárquico moral alto. Entonces, bueno, vamos a invitar a los OICES. Vamos a invitar a los OICES. No, señor, vamos a invitar a los alcaldes. A ver, señor alcalde, necesitamos que nos ayudes al sistema anticorrupción, a esto, a capacitar a tu gente, a formular denuncias, o sea, de tal manera que nosotros vamos a ponernos en el nivel que tiene el sistema, ¿no? Sí. O sea, sí es una cuestión esos aliados que de buscar otros aliados, ¿no? Así es. Y por ejemplo, pues ahorita es una lluvia de ideas, tenemos muchas ideas y la idea es, si no las aprovechamos, si no le sacamos algún jugo, pues son como flachazos nada más y así como se prenden se apagan
y nosotros seguimos en lo cotidiano y esto lo dejamos. Yo quería aprovechar a ver si había algún dato de por ejemplo, en la plataforma digital estatal del sistema hay una área de denuncias, o hay un módulo de denuncias. Es que no hay plataforma del sistema, hay una plataforma que es de la Secretaría Ejecutiva. Ajá. No tenemos pero identidad. Existe. Según yo todavía no está finalizado, porque no hay estándares de datos de la SEP. Por tanto, está. Sí. Entonces, pues necesitamos eso, necesitamos hacer alianzas internas incluso entre nosotros. ¿Cómo nos recargamos con la Fiscalía Anticorrupción? ¿Cómo nos recargamos con la Contraloría del Estado, que tienen propósitos muy similares a los nuestros, no iguales, pero muy similares, con alcances más específicos, y tienen ellos estrategias institucionales de carácter permanente en la que nos podemos recargar? Para esto, ellos son parte del comité coordinador. Y yo creo que también, la instalación del comité rector, don Mario, también tiene que fortalecerse mucho con este tipo de acciones, porque a final de cuentas van a ser los responsables de la fiscalización en el Estado, y que de alguna manera, pues esto tiene que fluir también a través de ente. Entonces ya viene a ser como ese contrapeso también para sumar acciones con los integrantes del comité coordinador. Por eso yo decía que era como esa idea ambiciosa de fortalecerse a través del comité coordinador, y que como sistema mismo o como comité coordinador se pudiera sacar un acuerdo en el cual se solicitara o se asumiera al menos el compromiso por los titulares de fomentar las capacitaciones, precisamente que nosotros se ha hecho lo posible a través de dar a conocer lo que es el sistema, pero también por otro lado lo que es la corrupción y cómo son los tipos, ¿no? Y que de alguna manera también pues ellos lo suban a sus programas de capacitación. O sea, somos pocos y no podemos abarcar mucho, pero si sumamos acciones, no sé, a lo mejor se me ocurre que pudiera ser un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Gestión en el ámbito estatal, que a final de cuentas de ahí ramifica las capacitaciones, porque ellos son los que controlan ese programa y ese recurso, y ver cómo se van abriendo canales para poderlo hacer. Sí. Y tenemos otras instituciones que no están dentro del comité coordinador, que a lo mejor algo tienen que decir, algo tienen que opinar, o pueden abonar al proyecto, en el sentido, por ejemplo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí. ¿A qué voy? Ellos, el instituto, el ITEA, ¿qué tienen ellos que ver? Pues con la protección de los datos personales y no sé, o sea, buscar el involucramiento de más instituciones que desde el ámbito de los alcances formales nos den mayor cobertura, ¿verdad? Y también, insisto, buscar así como se le convence a un presidente municipal de la importancia de la cultura de la denuncia, pues a lo mejor también con los rectores de las universidades como cabezas, ¿no? Ellos ahí tienen cientos o miles de ciudadanos, ¿verdad? A los que éticamente se les tiene que formar, aparte de la parte profesional, se les tiene que enseñar la cuestión de ética, ¿no? Van al sector laboral, productivo, en breve. Como empresarios, como lo que tú gustes. Y nosotros realizamos una buena práctica precisamente a raíz de lo de la política, que fue el anclarnos a la plataforma del fiscal, de la Fiscalía General Anticorrupción, en el tema de la predenuncia. En la página del CPC está ya el link donde la gente que entre a la página del CPC puede hacer una predenuncia. En este ejercicio no sé hasta dónde las demás integrantes del comité coordinador, que a final de cuentas son parte del sistema mismo, pudieran tener también este link en sus páginas para que cualquier persona que entre
al Instituto de Transparencia, no sé, a los que integran, tengamos esa. Nosotros, la Fiscalía realmente con esa disposición nos proporcionó este link para que cuando alguien entre a la página del CPC, a través de esto pueda hacer una predenuncia y ya está en nuestra página. Entonces, creo que es un buen ejercicio que pudiéramos aprovechar y que es una buena práctica. Sí, que creo que también el OSFAC, la Contraloría y las demás instancias pueden hacerlo y no cuesta nada más que solicitarle al fiscal que nos auxilie o que nos permita tener ese link en el cual se puede hacer una denuncia, ¿no? Entonces, creo que este es también un buen ejercicio y es una acción que se pudiera también como una buena práctica y aprovecharla, ¿verdad? Nosotros estamos recién inaugurándola en nuestra página del CPC, y la verdad, cuando hicimos la solicitud, el fiscal, la verdad, fue así como sí, con toda la disposición. Agradecemos precisamente esa disposición que él tuvo y la verdad, pues ahí está otra acción que podríamos también realizar. ¿No? Muy bien, yo creo que esto es muy bueno, lo vamos a implementar también, vamos a buscar el ejercicio para poderlo poner a la brevedad. Y bueno, yo creo que ahorita nos podemos seguir hasta el ad infinitum. Pero podemos concretar acciones y acuerdos. Yo creo que ahorita nos podemos poner de acuerdo para lo que sigue. ¿No? ¿Qué sigue? Hoy hacemos un corte, ya vimos más o menos los números, tenemos ahí un archivito, no sé si ya les compartiste lo que tú me diste, ¿ya lo tienes? Sí, ya. Es el que vieron, ok. De hecho, en las acciones y como por cuestión de permanencia, las cápsulas que se llevaron a cabo en los videos fue precisamente enfocados a cómo te afecta la corrupción, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora, si pones una cita, a lo mejor ahora las cápsulas podrían tener otro enfoque, a lo mejor conocer qué tipos de corrupción existe o dónde, como de acuerdo a lo que salió en el sondeo, sabías que puedes realizar tu denuncia y entonces, y ahí, sí, Monse. Uno de los videos que tuvo más alcance fue el de Emiliano, sí es Emiliano, ¿verdad? Sí. Fue el que tuvo. Pon el de Emiliano, el cita. Siento que es porque pues es joven, no compartió. Sí. Además no compartió a lo mejor porque sí tuvo muchísimo alcance. Va de Emiliano. Y siento que lo que dijo, como dice el licenciado Mario, es un lenguaje que todo el mundo puede entender. Si le subes un poquito el volumen.
Bien. No, a mí, yo creo que tenemos que, con base, ahora nos vamos a recargar, creo, en la cuestión del resultado del estudio. Con base en eso, volver a generar ahora sí, una reacción de parte nuestra con respecto a la información, darle un nuevo contenido, volver a llamar. Creo que aquí, como dice Montse, pues nos señala que el actor joven, ¿verdad? Se identifica, mucha gente se identifica por ser joven, por ser estudiante, y ponerlos en la palestra, y ellos van a generar esa reacción. Yo creo que sí. Aquí yo detendría el asunto y pensaría en lo que vamos a seguir haciendo. ¿Qué vamos a hacer? Es una segunda etapa. Ya vamos haciendo una segunda etapa, hay que ponerle también tiempo. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información que tenemos? ¿Quién la va a conocer? ¿A quién se la tenemos que mostrar? ¿Cuándo se la tenemos que mostrar? ¿Verdad? Lo que decían, hay que buscar a los alcaldes, hay que buscar a los titulares de los órganos internos de control, hay que buscar a los rectores o a los líderes de las organizaciones empresariales o sociales. Hay muchos. Hay un grupo de, ¿cómo se llama? Grupo Aguascalientes, de empresariotes. Sí, Gran Visión. Gran Visión, sí, ahí con don Guadalupe. ¿No? Ya no Hay sé. Otro que preside el licenciado Javier Buenrostro, ¿no? ¿No es él el que está ahorita actualmente? Creo. Bueno, creo que sí. Todos ellos son Sí. candidatos a que nosotros podamos buscar su involucramiento y que establezcamos una siguiente etapa. Ahí viene también un tiempo nuevo para el CPC, hay un cambio en la presidencia del CPC. Estamos, como comentaba hace un momento Héctor, estamos en un momento en el que pues la estructura de la administración pública estatal ya está en otro timing, ¿no? Por decirle de alguna manera, y tomar, pues, este año es complicado, este año es complicado para todo el mundo. ¿Por qué? Por las razones que ustedes quieran. Entonces, el tiempo es poquito, ¿sí? El tiempo es breve. Vamos a ver qué logramos hacer durante este año. Una nueva encuesta, todo esto. Entonces, pues yo dejo abierto ahí para lo que ustedes puedan comentar, ¿sí? En materia de lo que sigue. Yo programaría la difusión de los resultados de esta encuesta con estos actores, presidentes municipales, órganos internos de control. De repente dejamos fuera a muchos órganos de control de los descentralizados, muy pesados. Sí. O sea, pensamos en los OICs de los municipios, y la universidad tiene uno muy grande, el Instituto de Educación, el de Salud, Seguridad Pública, los de Seguridad Pública. Ellos deben de tener algo que decir, y pienso que ellos son de los que están más restringidos en términos de temores, ¿sí? Porque ahí no se cuecen las habas fácil, ahí hay que hervirlas 2 horas más, ¿sí? Entonces, todo eso, tenemos 64 órganos internos, bueno, 64 dependencias de acuerdo a transparencia, ¿sí? Nosotros en nuestro sistema de evaluación también tenemos 64, 68 por ahí. Entonces, hay muchos. Luego tenemos enlaces que hablan de una cosa y otros que hablan de otra, ¿sí? Pienso en los de evaluación que tienen que ver con contabilidad gubernamental o con armonización contable. Ellos están metidos en la cuestión de cómo se ejerce dineros. La lana, es la contabilidad gubernamental, y son unos enlaces que a veces no son los mismos que los de transparencia, ¿sí? Digo, esos son hechos. Y entonces atacamos uno y dejamos otro. Entonces necesitamos buscar
la efectividad, donde el esfuerzo y el recurso que tenemos lo debemos de invertir para ser efectivos, ¿no? Para alcanzar cosas en los plazos que nosotros nos determinemos. También nosotros tenemos que decir, esta segunda etapa, ¿cuándo la empezamos? Sí. ¿Y cuándo la acabamos? ¿Cuánto invertimos en la anterior? Ahora, ¿6 meses? Del 5 de... ¿4? Sí. De septiembre a diciembre. Habrá que construir las acciones. yo creo... Son 4 meses. Yo creo que aquí, don Mario, por el compromiso adquirido cuando se dio arranque a la primera etapa de esta campaña, habrá que dar, no sé si a través de un boletín, el informe de los resultados de esta primera etapa, en el afán de ya no convocar a rueda de prensa, sino a lo mejor emitir un boletín con un informe de esta primera etapa de los logros. No sé si esté de acuerdo que pudiéramos hacerlo. Sí, por decir. Empezamos con ellos, con Sí, los medios, cerramos. de acuerdo a como lo narró ahorita, porque se hizo la rueda de prensa, se adquirió un compromiso, se lanzó la campaña pues, sí, con etapas planeadas y que pudiéramos cerrar ahorita y programar las acciones para la segunda etapa. Okay. ¿Sí? Que yo veo, por ejemplo, las reuniones con los órganos internos de control, la presentación con resultados a los integrantes del comité coordinador, inclusive a los integrantes de la red, que fueron los participantes también, de ver, así como se les invitó a colaborar, también conozcan los resultados y los alcances que se tuvo en esta primera etapa, armar estrategias para replantear el sondeo anónimo, buscarnos aliados, buscar aliados en sumar más acciones, y yo propondría que también ese tríptico informativo que se manejó inicialmente, a lo mejor se pudiera dar un diseño diferente ya dentro de la misma etapa, tipos de corrupción, modificar las cápsulas de acuerdo al sondeo, reforzar dónde se denuncia, y seguir con la difusión y la capacitación. Sí. Así es. He Sí. pedido ya la promoción de la capacitación, aunque sea una tercera fase de capacitación, pero ya Sí. poniendo las bases. Hablar con los alcaldes, oye, vamos a darte capacitación en el segundo semestre de actos de corrupción, consecuencias, a todos tus servidores públicos, todos. Y ahí entraría, por ejemplo, en el caso del Estado, pues tenemos una silla representada ahí que es el Contralor, que a final de cuentas él podría ser el conducto para llevar a cabo el convenio de colaboración en el tema de capacitación en el ámbito gubernamental, ¿no? Y con los otros organismos, pues los FACS, que de alguna manera los tiene usted cautivos ahí, de alguna manera, y que a lo mejor pudiera asumirse el compromiso de las instancias de la capacitación en el tema. No sé. Sí, aquí tenemos que cumplir con un compromiso o un pendiente que tenemos que devolverles a los medios de comunicación. Nosotros el 5 de septiembre les dijimos que les íbamos a dar un reporte, ahora les tenemos que cumplir, ¿sí? Ahorita señalan que una salida puede ser el boletín. Yo no sé si es muy frío, tenga los alcances, o usted coméntenos, usted que le sabe al menjurje, don Paco, ¿el boletín es válido? Pues es más eficiente, sí. ¿Sí? Ok. Para poderlo... Y reforzarlo a través de las redes de comunicación que estamos teniendo, el CPC, los FACS, y tal vez de nuestras redes, a lo mejor anclar el CITA a todas las redes de los integrantes del comité coordinador para que esta información también les llegue a través de nuestra página. Ok. Yo propongo que si pudieran, aquí propongo, yo soy bien repartidor, que de parte nuestra, Monse, el CITA, y si nos guía, nos alusa don Paco, que en esta semana tengamos ese boletín para que lo repartamos
con la estrategia que ustedes definan, ¿sí? Y que cumplamos ese pendiente. Eso nos da chance de cerrar formalmente esa etapa, porque todo esto lo hicimos en una rueda de prensa. El compromiso fue con los medios, entonces Así hay que es. cumplir ahí, ¿sí? Informar Y a ya. los actores que se sumaron también en la Sí. acción, como fueron pues, las universidades, Sí, los sectores con los que empresariales. participan. Así es. Sí, o sea, hacerles llegar Para cerrar el mismo ciclo. boletín de informe y cerrar bien El ciclo de etapa, la primera etapa. sí, cerrar bien la etapa y y lo que usted Bueno, es que acuérdese que a partir del día primero ya no estoy, pero se no, los no, dejo. pero ese ya es una relación de lo que ahorita Sí. hemos estado viendo y que se pueden hacer y que ya lo vayan, que se vaya poniendo en la agenda del Sí, es un tanto punto de del partida. CPC como del nuestro. Es un punto de partida de acciones que se pueden realizar en la segunda etapa, que ya en su momento se definirían con cuáles se inicia y la calendarización de los tiempos para poder ejecutar cada una de las acciones propuestas, ¿no? Tenemos en esta segunda mitad del mes una serie de actividades fuertes, tanto ustedes como nosotros. Así es. Digamos, nosotros a mediados del mes, en la segunda, tercera semana del mes, pues vamos a asistir a lo de la presentación del informe final del mecanismo de revisión entre pares, el Así 23. es, el 23, en la Ciudad de No sé México. si va a ir todo el CPC. No, es que O- la política es que de nomás va uno, ONUDC es nada más una persona, Ok. que es lo que ellos están cubriendo y solicitando que sea nada más un representante por Sí, estado. porque- Ujú. Bueno, ese Así es. ese es un tema. Otro tema que nosotros tenemos como un acuerdo del comité coordinador es que el 16, nosotros todavía estamos jugando con esa fecha, Sí, Es lunes, pero en sí. esa semana instalar el sistema estatal de fiscalización. Así Ese es fuerte, ese para nosotros es muy importante, no importante, es muy, muy importante. importante. Es la tercera pata del banco. Del sistema estatal. estatal. Entonces, ese para nosotros, yo les comento que he tenido un par de reuniones con la gente de la Contraloría para poder acordar el procedimiento. Los dos coincidimos en que ¿Cerramos la requerimos- grabación, don Mario, para cerrar aquí con lo de la campaña o le seguimos? Ah, ok, es que yo perfecto. creo que es parte. Sí, es parte. Yo creo que es parte, o sea, todo es una cuestión integral en cómo tenemos que abordar el tema. Así es. Y el asunto del sistema, estamos de acuerdo, hemos coincidido, tanto la Contraloría como el OSFAX, en un mecanismo con el que podamos instalar el sistema. Sí vamos a requerir el apoyo de la presidencia del CPC para que sea quien nos siente, ¿sí? a las dos instancias, y que antes de que se acabe el mes tengamos sistema. Así es. Sí, tengamos el sistema instalado, ¿sí? Y hay un proyecto de estatutos para el sistema en donde se contempla cómo debemos de funcionar en esta etapa de arranque, ¿sí? Si no lo tienen, se los compartimos para que lo tengan. Ya esto ya lo hemos platicado con la Contraloría, están de acuerdo. También hay un acuerdo para que en el primer año de ejercicio del sistema lo presida el OSFAX, ¿sí? Y sin problema por parte de la Contraloría, bien. Entonces, esto nos facilita mucho el proceso, ¿sí? La idea es que encontremos esos enlaces y esos puntos de coincidencia con la otra instancia y podamos instalar no solamente el sistema, sino el comité rector. El comité rector, ¿verdad? Y el comité rector es lo que la ley nos mandata para que integremos al sistema estatal de anticorrupción. Teniendo el comité rector, ya lo incorporamos, ¿sí? Entonces, eso ya nos quita un pendiente que hemos arrastrado mucho tiempo y lo podemos hacer. Y hacia finales del mes, pues ustedes entran en un proceso de cambio, ¿no? De transición del CPC,
Y junto a eso, pues también vienen ajustes en el comité coordinador, ¿sí? Que implica pues hacer las consideraciones necesarias. Afortunadamente ya entró en una dinámica muy institucionalizada de funcionamiento del sistema. A lo mejor no está del todo acabado, pero ya hay certidumbre, hay una serie de lineamientos, hay una serie de normatividad que nos permite transitar estos momentos con solvencia. Entonces, por eso creo que esta etapa pues la tenemos que dejar hacia el mes de febrero, ¿sí? Que nos dé ya chance de descansar y de transitar todos estos momentos y que podamos pensar en lo que sigue, ¿no? Ahorita viene el informe del CSE, del CPC, etcétera. Entonces, todo eso es una carga de trabajo importante. Cuando se solvente eso, podemos entrar a la etapa que sigue. Entonces, pues así quedamos. Muy bien, don Mario. Pues ya nada más estaremos pendientes de confirmar la fecha de instalación, si hay que realizar alguna reunión previa con los titulares de los órganos internos de control o cómo se va a llevar el acto protocolario, y definir, bueno, pues la fecha para poder, tal vez anunciarlo en la siguiente sesión que haya del comité coordinador o de la Junta de Gobierno. ¿Está programada alguna sesión del comité coordinador en estos días? Ni extraordinaria. ¿Hasta finales de mes? ¿Cuándo? Finales de mes. Sí, es cuando se Así hace es. el movimiento, pero a nivel extraordinario. Pues podríamos no hay nada. convocar nada más para la notificación de la instalación del comité. Ok, bueno. Cualquier cosa, bueno, pues estaremos al pendiente. Ajá. Yo voy a seguir reuniéndome con las personas de Contraloría para que esto quede ya definido máximo esta semana. Muy bien, don Mario. Sí. Yo ya les entero de cómo están las cosas. Probablemente también la Contraloría les haga llegar su punto de vista y su perspectiva de cómo estamos avanzando y acordar ese punto para mí es sustantivo. ¿Sí? Y pues no sé. Pues muchas gracias. No, don Mario, pues muchísimas gracias. Creo que una reunión muy productiva. De alguna manera ya los resultados de esta primera etapa de campaña nos dan un mapeo de qué es lo que hay que seguir, qué es lo que hay que reforzar, es la oportunidad que hay que aprovechar, y nos quedaríamos pendiente de cerrar ya esta primera etapa con la emisión del boletín. Y igual le comparto, no sé si a usted, a Monse, de alguna manera los puntos que podrían ser de continuidad, se los mando, se los mando ya bien estructurados y quedaríamos así, don Mario, y pendiente de la confirmación de fecha. Sí, y en lo que se ofrezca, pues estaremos al pendiente. Que los tres a ver si pueden reunirse en estos días para elaborar el boletín o cómo encuentran el mecanismo de trabajo. ¿Qué le parece? Ajá. ¿Qué le parece? Monse, que es la que lleva ese historial, igual sé que el CITA y ella han trabajado mucho en esa situación. A lo mejor Monse, que tiene también esa visión, pudiera mandar una primera propuesta con las acciones que ya se presentaron de su parte también y que hemos abordado aquí, y entonces ya nosotros hacer lo propio con esa primera propuesta que no se nos pudiera hacer llegar, desde luego ya supervisada por usted y por el licenciado, para que podamos ya enviarlo. ¿Cómo ve, don Mario? ¿Les parece? Bien. ¿Ok? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, muy agradecida, y una reunión muy bien. productiva. Muchísimas gracias.